La infección de herida quirúrgica supone la primera causa de infección en el ámbito hospitalario. Con prevalencias de entre el 2 y el 7% hacen que aumente la estancia en el paciente con infección quirúrgica en torno a 6,5 días. Esto y la necesidad de colaboración entre enfermería y los facultativos hacen que tengamos que tener unas pautas claras para hacer un tratamiento adecuado de la infección de herida quirúrgica. Hola a todos y bienvenidos a aulaginecología.com. Comenzamos definiendo lo que es la herida quirúrgica explicando tres conceptos. El primero, la infección superficial de herida quirúrgica. Es aquella que afecta a la piel o al tejido celular subcutáneo durante los 30 primeros días posoperatorios. Tiene que cumplir al menos uno de los siguientes criterios. Salida de pus por la incisión, un cultivo positivo tomado de forma aséptica o apertura deliberada de la herida. Y al menos tener uno de los siguientes síntomas: calor, dolor, eritema o edema. No se considerará una infección del sitio quirúrgico superficial si existe una celulitis sin otros criterios, si hay abscesos aislados en la zona de los puntos o de las grapas o si el absceso está en el orificio del drenaje. Infección profunda del sitio quirúrgico. Segundo concepto. Aumentamos el rango de tiempo a los 90 días. Es una infección que aparece más profundo a nivel fascial o muscular y que presenta uno de los siguientes criterios: salida de pus a nivel profundo de la incisión, dehiscencia espontánea de la incisión profunda o aspiración o apertura deliberada de la incisión por el facultativo que la atienda. Y al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre mayor de 38 grados o dolor localizado a la presión. Puede ser diagnosticada por la exploración, por un estudio histopatológico de los tejidos afectados o por un estudio radiológico. Y por último definiremos la infección órgano-espacio del sitio quirúrgico. La infección es más profunda a la fascia y al músculo. Afecta al espacio intervenido. Tiene que presentar al menos uno de los siguientes criterios: una descarga de pus a través de un drenaje colocado en la zona intervenida, el aislamiento de un microorganismo a través de un cultivo de fluido del tejido de la zona intervenida, o la presencia de un absceso o otra evidencia de infección que afecta el órgano-espacio tratado. Este debe ser diagnosticado por exploración física o por estudio radiológico o histológico. Y luego, cada tipo de intervención, cada tipo de cirugía tendrá un criterio específico definido por la CDC, pues tiene que tener al menos uno de estos criterios. Como siempre, la mejor medida para atajar un problema es evitarlo, es prevenirlo. Entonces estableceremos una serie de medidas de prevención para evitar la infección del sitio quirúrgico. Medidas preoperatorias. La primera, la ducha o el baño del paciente el día previo o el día de la intervención. La descontaminación nasal con mupirocina en aquellos pacientes portadores de estafilococo. Se realizará un tratamiento con mupirocina nasal al 2% durante 5 o 7 días, asociando un baño con clorhexidina durante estos días. ¿Cuándo lo haremos? Pues cuando la infección del sitio quirúrgico suponga una gravedad importante para el estado del paciente. También en aquellos pacientes con una insuficiencia renal o dializados, aquellos pacientes institucionalizados o que han recibido tratamiento antibiótico previo. Se debería de evitar dicho tratamiento en embarazadas. No deberíamos de rasurar por rutina el vello a nivel de la incisión, si lo hacemos con maquinilla eléctrica, y evitar siempre el afeitado. La profilaxis antibiótica. ¿Cuándo la debemos de poner? Pues en aquellas cirugías que no sean limpias ni tengan riesgo de complicación. Se realiza 1 o 2 horas antes de la incisión quirúrgica y se debería de repetir la dosis antibiótica cuando la duración de la cirugía llegue a la mitad de la vida media del antibiótico que ponemos. ¿Qué antibiótico elegimos? Pues depende de la cirugía. Si lo que hacemos es una cirugía oncológica de mama o con prótesis, pondremos cefazolina 2 gramos. Como alternativa en alérgicos, vancomicina o clindamicina.
Si lo que hacemos es una cirugía ginecológica con histerectomía o una cirugía pélvica de reconstrucción, pues cefazolina 2 gramos o cefoxitina 2 gramos. ¿Qué alternativas usaremos en caso de alergia? Pues clindamicina o vancomicina más gentamicina o ciprofloxacino. Otra alternativa sería el metronidazol asociado a gentamicina o ciprofloxacino. Si lo que hacemos es una cesárea, pues la profilaxis sería con cefazolina 2 gramos, con acitromicina 500 miligramos si hay rotura de membranas. ¿Qué alternativa en pacientes alérgicas? Pues la clindamicina más la gentamicina. Y si lo que vamos a hacer es una cirugía abdominal y hay sospecha de complicación o de contaminación, entonces utilizaremos la cefazolina 2 gramos. La nutrición. Realizaremos una nutrición siempre que sea posible por vía enteral en aquellos pacientes desnutridos o una inmunonutrición en aquellos pacientes oncológicos para mejorar las cifras de infección del sitio quirúrgico. Las manos del personal. Las manos del personal no pueden tener ni joyas, ni uñas pintadas, ni uñas postizas. Medidas intraoperatorias. Lo primero será el lavado de manos. La primera vez que realicemos en el día una cirugía, debemos de realizar un lavado de manos con una solución antiséptica, un jabón antiséptico, aplicando el cepillo solamente a las uñas. El resto de cirugías del día sí que lo podemos hacer con una solución antiséptica de base hidroalcohólica. El uso de doble guante solo debería de usarse si existe un alto riesgo de perforación y las consecuencias de la infección son graves. ¿Cómo preparamos la piel para la cirugía? Pues lo hacemos justo antes de la incisión, esperamos a que la solución se evapore. ¿Y con qué la hacemos? Pues la hacemos con clorhexidina al 2%, clorhexidina alcohólica al 2%, y si no se puede porque hay mucosas expuestas o heridas abiertas, lo haremos con una clorhexidina acuosa al 4%. Si no se puede usar clorhexidina, será cuando usemos la povidona ayudada al 10%, lo que es el betadine. No se recomienda el uso de adhesivos protectores para la piel para prevenir la infección del sitio quirúrgico, porque incluso se ha visto que aumentan el riesgo de infección. Tampoco se recomienda de rutina el uso del bisturí eléctrico, pues se ha visto que no disminuye el número de infecciones de herida quirúrgica. Hay que mantener la homeostasis del paciente. Por lo tanto, en toda cirugía de más de 30 minutos deberíamos de mantener en el pre, peri y postoperatorio, incluso en el intraoperatorio, una temperatura de entre 36 y 38 grados del paciente. La oxigenación debe de mantenerse en una saturación por encima del 95% y la perfusión tiene que ser adecuada, con mantenimiento de tensiones arteriales. El control glucémico. El paciente se debería de mantener en todo momento intra y postoperatorio con cifras de glucemia por debajo de 150-200 miligramos de cilitro. Otras medidas a adoptar intraoperatorias es el uso de la laparoscopia. La laparoscopia se ha visto que disminuye la incidencia de infección del sitio quirúrgico, de infección superficial, porque no afecta a la infección profunda ni al organoctacio, en un 4,4%. Luego tenemos una serie de dispositivos barrera de protección para la herida. Son dispositivos con 1 o 2 anillos y estos han demostrado una menor cifra de infección de herida quirúrgica. Por último, hablar del cierre en el intraoperatorio. Para el intraoperatorio, el cierre se debería de hacer con suturas impregnadas en triclosan. Son aquellas que tenemos en el quirófano con el adjetivo plus. Y medidas posoperatorias. El apósito que debemos de colocar, lo debemos de colocar en el quirófano y debe de ser un apósito que mantenga unas circunstancias de humedad y de temperatura adecuadas para la herida. De todas maneras, no se ha demostrado que ningún apósito sea superior a otro. Por lo tanto, lo que se recomienda es colocar unas gasas estériles tapadas con un apósito. Estas se deben de mantener al menos 48 horas si no existe una alteración de dicho apósito. Hay un tipo de medida que es la terapia de presión negativa aplicada a la herida cerrada, que en determinados casos, en pacientes con aumento del riesgo del sitio quirúrgico, podría estar indicada. Pero es una medida cara y solo ha demostrado coste-efectividad en las pacientes obesas
sobre las que se ha realizado una cesárea. Luego tenemos las curas y la ducha del paciente. El paciente se debería de duchar a partir de las 48 horas después de la cirugía, que es cuando se podría empezar a hacer los recambios de los apósitos. Si a pesar de todas estas medidas aparece la infección, ¿con qué clínica aparecerá? Pues aparecerá con la clínica de la tétrada de Celso, es decir, aparecerá calor a nivel local, un tumor producido por edema o la hinchazón, rubor, que sería lo que llamamos el eritema, alrededor de la herida y dolor o sensibilidad local. Puede haber supuración, ya sea maloliente o no, y en muchas ocasiones se produce una dehiscencia de la herida. Pueden aparecer signos y síntomas sistémicos, como pueden ser la fiebre y la leucocitosis, incluso con la aparición de fórmulas jóvenes. Estos se asocian más frecuentemente a infecciones profundas o de órgano-espacio. Es importante conocer que en ocasiones puede aparecer necrosis de tejidos blandos, que evoluciona rápidamente y que puede provocar una sepsis. Cuando veamos una herida con tejidos pálidos, desvitalizados, friables, con salida de mucho líquido, que empiezan a aparecer zonas oscuras, hay que sospechar una infección necrotizante. Esta suele ser provocada por Streptococcus o por Clostridium. El diagnóstico. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, con la sintomatología comentada previamente y con elevación en la analítica de reactantes de fase aguda, aparición de leucocitos o leucopenia. Esta última más en relación con infecciones órgano-espacio. En determinados pacientes es bastante complejo determinar si existe o no infección o determinar el grado de profundidad de la misma. Es el caso, por ejemplo, de los pacientes obesos. En estos casos podemos utilizar estudios de imagen como la ecografía o el TAC para realizar el diagnóstico. Se deben de tomar cultivos para determinar el microorganismo causante y así iniciar una antibioterapia dirigida o ajustar la que se ha puesto previamente para realizar el tratamiento más adecuado. Estos cultivos hay que saber que pueden verse contaminados por la flora cutánea o incluso pueden ser negativos cuando hay un germen que es más raro o la aparición, por ejemplo, de un hongo. Si existen datos de sepsis, deberemos de realizar también hemocultivos. El tratamiento. Lo basaremos en 4 apartados. Lo primero, la exploración de la herida. La exploración de la herida, si es una herida superficial, se puede hacer en el box de urgencias, en el centro de salud o incluso en la cama del paciente si está hospitalizado. Sin embargo, si tenemos la más mínima sospecha de que la infección de herida es profunda, debemos de bajarlo a quirófano. Tenemos que hacer una cura con unas medidas de confort para el paciente y ser muy meticulosos. Es fundamental abrir la herida de manera amplia. Tenemos que tener el concepto de más es menos. Más apertura de la herida es menos tiempo de curación. Se realizará un drenaje adecuado de todo el material purulento que veamos y se retirará todo el tejido que tengamos sospecha que está infectado. Todo lo que podamos lo mandaremos para cultivo con el objetivo de ajustar posteriormente el tratamiento antibiótico. Se realizará un desbridamiento amplio de todo el tejido desvitalizado hasta que la localización o el tipo de la herida lo permitan. Este desbridamiento debe ser quirúrgico, dejando el tratamiento enzimático para aquellas heridas o aquellas zonas de la herida donde no podamos hacerlo mediante bisturí. Si la infección del sitio quirúrgico es profunda, debemos de tener cuidado con los materiales de sutura fascial o con la propia fascia, porque al alterarlos podríamos generar en el futuro evisceraciones o eventraciones. Segundo apartado, el lavado de la herida. Lo realizaremos a baja presión. ¿Qué utilizaremos? Pues podemos utilizar tanto suero salino fisiológico 0,9% como agua. Este ha demostrado que no es inferior al suero salino fisiológico. Lo que sí que está claro es que debemos de evitar curas con peróxido de hidrógeno, con clorexidina o con betadine. ¿Por qué? Porque esto altera el microambiente de la herida, hace que haya una menor migración celular, una alteración de las citoquinas y eso retrasa la curación de la herida. Tercero, el tratamiento antibiótico.
¿Cuándo debemos de iniciar el tratamiento antibiótico? Pues en aquellos pacientes con comorbilidades que puedan facilitar la persistencia de la infección, deberíamos de hacer tratamiento antibiótico. Pacientes diabéticos, pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo. También en aquellos en los que la persistencia de la infección pueda tener consecuencias graves para su salud. Pacientes que tengan una celulitis sin salida de material purulento. O en aquellos pacientes en los que después de realizar el drenaje de material purulento persiste la celulitis. También en aquellos pacientes en los que se ve inflamados los tejidos profundos. Por último, decir que deberíamos de poner tratamiento antibiótico en aquellos pacientes con afectación sistémica o signos de shock. ¿Con qué tratamiento antibiótico empezaríamos? Pues lo primero a cubrir serían los gérmenes más frecuentes en la herida quirúrgica, que serían los de la piel. Gram positivos como Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo, Streptococo o Enterococo. Pero también hay que cubrir los gérmenes propios de la patología ginecológica. Gram negativos como son la Escherichia coli, las Pseudomonas, la Klebsiella, el Enterobacter o el Proteus. Y también microorganismos anaerobios como pueden ser el Clostridium, la Gardnerella vaginalis o el Fusobacterium. ¿Cuáles son las pautas de antibiótico más aceptadas? Bueno, pues si lo que tenemos es una celulitis del sitio quirúrgico, aceptamos que se trate con una quinolona. Moxifloxacino 400 miligramos cada 24 horas o ciprofloxacino 400 miligramos cada 12 horas. Si lo que hay es un absceso a nivel de la herida quirúrgica, utilizaremos cefazolina 1 gramo cada 8 horas o vancomicina 1 gramo cada 12. También podemos utilizar una fluoroquinolona. Si lo que existe es una infección más profunda, optaremos por la combinación de varios antibióticos. Ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas o gentamicina a 5 miligramos por kilo cada 24 horas asociado a clindamicina 900 miligramos cada 8 horas o metronidazol 500 miligramos cada 12 horas. También podemos usar un betalactámico de espectro extendido como la piperacilina tazobactam o un carbapenémico como el ertapenem o el meropenem. Una vez obtenidos los resultados de los cultivos, ajustaremos este tratamiento antibiótico a los gérmenes de manera dirigida. ¿Y hasta cuándo tenemos que mantener el tratamiento antibiótico? Bueno, pues lo hacemos hasta la resolución de los síntomas de la celulitis y la normalización de los parámetros analíticos. Si lo que se ha drenado es un absceso y la celulitis inicialmente no mejora, pues las guías clínicas lo que dicen es mantener 24 o 48 horas el antibiótico. Si lo que tenemos es una infección profunda a nivel de órgano-espacio, pues debemos de mantener el tratamiento antibiótico hasta 4 días después del control del foco. ¿Qué pasa si iniciamos tratamiento antibiótico y la herida no mejora o empeora en las primeras 24 horas? Pues lo que debemos de hacer es cambiar el tratamiento antibiótico aumentando espectro y sobre todo bajar o revisar esa herida en quirófano para ver si hay algún problema por lo que está ocurriendo esto. Y lo último por hablar sería lo cuarto, el apósito. Es erróneo el concepto tradicional de dejar al aire las heridas, ya que se ha demostrado que las heridas cubiertas curan un 40% más rápido. El apósito tradicional colocado con gasas húmedas sobre la herida, cubierto con gasas secas y el apósito es un tratamiento que ha demostrado su utilidad. De hecho, hoy en día es útil y se sigue utilizando. Pero debemos de tener más recursos para adaptarnos a cada fase de la herida. En las fases de desbridamiento usamos asociado al apósito determinados componentes que nos facilitan pues, el tratamiento de la herida. Para las heridas secas, por ejemplo, tenemos hidrogeles como el purilón. Para las heridas con exudado bajo o moderado, agentes combinados con plata, como por ejemplo apósitos barrera con nanocristales, como sería el Acticoat, o hidrogeles, como sería el Aquacel Plata. Y para las heridas con exudado moderado o alto, utilizaríamos un alginato, como puede ser el Biatain Alginate Plata. Si nuestra intención es realizar un desbridamiento sobre un área que no se ha podido resecar con el bisturí o retirar restos de fibrina, utilizaremos agentes enzimáticos como la colagenasa. Es lo que tenemos en el hospital que se llama Irusol. No se puede asociar la plata, la povidona o el mercurio a estos tratamientos, pues inactivan la colagenasa. Luego, si lo que entramos es una fase de granulación, pues lo que utilizamos son apósitos
poco adherentes y que mantengan una humedad adecuada. Hidrocoloides como el Aquacel o el Variesive, o esponjas como el Biatain Silicone. Es fundamental retirar los agentes con plata o los agentes que hemos descrito para la fase de desbridamiento, pues estos pueden alterar el microambiente de la herida y retrasar la cicatrización o incluso convertir la herida en una herida con infección crónica. Y en la fase de epitelización de la herida, ya lo que recomendaríamos son apósitos poco adherentes como siliconas. Es el ejemplo de la Trauman o del Mepitel. ¿Y cuándo debemos de realizar los cambios de apósito? ¿Las curas de la herida? Pues también depende del estado de la herida. Hay que adaptar las curas al nivel de humedad y de exudación. Tenemos que evitar la maceración y el sobrecrecimiento bacteriano. Eso hace que en estadios iniciales podamos necesitar incluso realizar más de 3 curas al día. Sin embargo, cuando entramos ya en una fase de granulación, es bastante mejor espaciar las curas. Se podrían hacer cada 24 horas o incluso aumentarlas a cada 48 horas, intentando alterar lo menos posible el microambiente de la herida. Por último, dentro de los apósitos, comentar que existe un tipo de terapia que se llama la terapia de presión negativa, en la que se aplica una esponja sobre la herida con un apósito que permite la aspiración, un tubo de conexión a una bomba, y esta genera un vacío y una aspiración de fluidos en la herida. Es un tratamiento que ha demostrado disminuir el tiempo de hospitalización y que estaría indicado en aquellas heridas que están mal perfundidas o que son muy exudativas, también en heridas muy infectadas o con pérdida de sustancia. Solo nos queda ya sacar las conclusiones, y estas serían fundamentalmente dos. La primera es que lo que tenemos que hacer con la infección de herida quirúrgica es, sobre todo, prevenirlo. Y la otra cosa que me gustaría que os quedaseis con ella es que en el momento que nos enfrentamos a una infección de herida quirúrgica, lo más importante es una buena exploración y un buen desbridamiento. Eso es lo que va a hacer que la herida mejore. Y cuando no sepamos por qué la herida no va, a pesar de que hemos puesto toda la carne en el asador y que está puesto un tratamiento antibiótico, lo que tenemos que hacer es volver a explorar la herida. Muchas gracias a todos.